Bueno, muchachos, muy buenos días. Bienvenidos a esta clase. Entonces, vamos a empezar con nuestra temática que tenemos definido. Les insisto nuevamente, la temática que teníamos para hoy son tres temas particulares: la relación fasorial de elementos de circuito, los conceptos básicos de impedancia y admitancia, y cómo se comportan las leyes de Kirchhoff en el dominio de la frecuencia. ¿Vale? Les digo nuevamente que si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues también, si no hay mucha afluencia de preguntas, pues también no necesariamente, a veces yo no tengo la parte de los participantes puesta ahí, entonces me pueden abrir su micrófono en cualquier momento y no hay ningún problema. Parece ser que ya lo manejan muy bien porque todo el mundo tiene sus micrófonos cerrados en este momento, me parece muy bien. Y la otra parte que les iba a decir es que... ¿Dónde está? Tengan sus calculadoras a mano y un cuadernito para poder hacer ejercicios y de pronto lo vamos a hacer. ¿Vale? Entonces voy a iniciar compartiéndoles el documento que yo les envié y está en la plataforma. Bueno, entonces ya habíamos visto en la clase pasada, y retomando un poco lo que analizamos y lo que vimos en la clase pasada, o en las clases de hace ya bastante, que 10 días prácticamente, empezamos a ver todo lo que era el concepto de fasor, que habíamos analizado, que el fasor es fundamentalmente esto que está aquí, pues veamos acá, voy a utilizar un lapicito. Esto que está aquí es el concepto de fasor. Mire, bueno, esto no. Si ustedes miran, esta es la corriente, ¿sí? Que dice I sub m, coseno de omega t más phi, y acá lo que tenemos es que nosotros podemos convertir esta fasor sencillamente cogiendo la magnitud o la amplitud de la onda, y el ángulo. Y eso es simplemente convertir el fasor. Mire, aquí lo convirtieron a fasor. Eso es lo que se hace. Para que ustedes visualicen y miren todas sus cosas en este texto, cuando usted mira las letras en minúsculas, es porque las están haciendo en el dominio del tiempo. Mire, esto es una letra minúscula y esto está en el dominio del tiempo. Pero cuando lo hacen en mayúsculas es porque ya están en el dominio fasorial. ¿Sí? Vámonos a esta parte, muchachos. Aquí está un ejemplo, en esta parte, de la relación de corrientes, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia o dominio fasorial. ¿A qué se refiere? Miren, si lo hacemos en el dominio de la frecuencia, del tiempo, perdón, vamos a tener letras en minúsculas y lo que hemos manejado. La corriente en minúscula significa que va a ser de la forma I sub máxima, coseno de omega t más phi, o más teta, o phi, lo que sea. El valor del voltaje en minúsculas también, donde vamos a tener allí que eso también está en función del tiempo. Y la ley generalizada de Ohm, que hemos visto que en la resistencia es voltaje es igual a corriente por resistencia, igual que en los demás. Pero ¿qué sucede cuando tenemos esto en el dominio del tiempo? Nos hemos dado cuenta que también funciona. Aquí está. La diferencia es que en el dominio del tiempo, ¿qué es lo que sucede? Que la corriente ya no es I sub m coseno de omega t más phi, sino que es el fasor de corriente. ¿Qué es el fasor de corriente? Convertir esta corriente y cogerle el voltaje máximo y dejarle su ángulo. Aquí miren, el voltaje estaba en minúsculas, ahora está en fasor, en mayúsculas. ¿Y esto qué significa? Que ya no va a estar B sub m coseno de omega t, sino B sub m ángulo de teta o de phi. Y el valor de la resistencia en el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia es el mismo, el valor de R. Por lo tanto, tenemos que fasorialmente, el fasor de voltaje va a ser igual al fasor de corriente multiplicado por la resistencia. Eso es lo que quería que analizáramos. Si nos damos cuenta, en esta expresión matemática, mírenla, aquí está, esto se me fue torcido, vamos a manejarlo con mouse y es bien complicado, muchachos, y con mi punto, mira, eso qué linda esta puntería mía, pero bueno, ahí está, voltaje es igual a corriente por resistencia, aquí lo estamos haciendo en el dominio del tiempo, miren, que esto lo puede hacer usted, ¿no? En la resistencia es fácil, ¿por qué? Porque solamente es multiplicar
y su máxima por R y ya tiene el voltaje, ¿sí? No hay ningún problema, ahí le da muy fácil. Y de hecho, si hacemos un diagrama fasorial, ¿qué es diagrama fasorial? También para que vayamos identificando esta parte de acá, lo que es el diagrama fasorial. Escoger el voltaje, perdón, el número complejo, y esto es la parte real y esto es la parte imaginaria. Entonces, el número complejo va a tener una parte real y una parte imaginaria, y entonces, por supuesto, mire que el fasor se ve la corriente y el voltaje de esa manera. Los dos tienen el mismo ángulo, ¿no? Los dos tienen el mismo ángulo. Voy a bajar un poco esto. Los dos tienen el mismo ángulo, entonces, veamos. Sí, usted tiene una resistencia. Lo que sucede sencillamente es que, espera un momentico, voy a poner aquí la tabla de los estudiantes, porque uno hablando solo no se da cuenta si están o no están. Listo, ya, ahí los veo que están todos. Bueno, entonces, en esta parte, esperen un segundo que se me fue el lápiz. En esta parte tenemos que yo puedo dibujar esto. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Supongamos, la corriente tiene aquí un valor en la parte real de 4. Vamos a ver si puedo hacer un 4 al menos, 4. Y en la parte imaginaria tiene otro 4. Entonces me salió feo. Esto es 9, digamos que es un 9 ahí. Listo, entonces usted lo dibuja, 4 en real y 4 imaginario. Eso significa que la corriente le dio 4 más J9. ¿Listo? Y en el caso del voltaje, pues va a tener su valor aquí, que no me importa cuál sea, y va a tener su valor acá, no me importa cuál sea. Aquí va a tener el valor de X y aquí va a tener el valor de y usted lo grafica de esa manera. ¿Para qué nos sirve este diagrama fasorial? Este diagrama fasorial nos sirve para lo siguiente. Que usted mire cuáles son, si están en fase o en desfase y qué ángulo. ¿Sí? Dice que mi conexión a internet está inestable. Bueno, espero que los demás compañeros me estén leyendo, me estén escuchando sin cortes. Bueno, entonces mire, esto es lo que nos dice. Mire, si nosotros graficamos la corriente fasorial y el voltaje fasorial, en este plano de imaginario y real, por eso dice real e imaginario, la corriente y el voltaje deben estar en la misma dirección. Siempre nos tienen que dar en la misma dirección. ¿Por qué? Porque recuerde que la corriente y el voltaje, cuando pasa por una resistencia, no se desfasa. No se desfasa. ¿Listo? Eso es lo que quería que ustedes analizaran en primera instancia. Que la corriente, cuando pasa por una resistencia, no se desfasa. Esperen, a ver que alguien me está escribiendo. No sé si es alguien importante por acá. Espérenme un segundito. Solo no terminarán 10 minutos, muchachos. Entonces, estén pendientes yo les informaré para que se vuelvan a conectar. No se me vayan a ir. Espérenme un segundito. Listo, estaba resolviendo una cosita por acá con la ingeniera Nora. Bueno, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Está claro la relación fasorial entre el voltaje y la corriente cuando pasan por una resistencia? O se me durmieron y me dejaron aquí solo, vea.
Tranquila, profe, siga. Listo, bien, gracias, señor Johnny. ¿Quién más está despierto? Verán, muchachos, que una de las notas que, como les dije, es la asistencia, y no solo es la asistencia y quedarse calladito, sino también la, la que les digo, la participación, ¿no? La participación en esto. Si yo veo que nadie me responde, pues asumo que todo está Full HD, como dirían ustedes. Entonces, eh, no sé si me dejaron solo abierta la sesión, apenas alguien más está por aquí despierto. Señor John Cancimán, si usted que es participador, cuénteme, me dejó solo el video y hablando solo. No, profe, ¿cómo se le ocurre? Bien, bien, bien. Estoy poniendo atención, ahí le escribí en el chat también para que no interrumpirlo a veces. Bueno, yo no tengo chat escritos por ahora. ¿O sí? No, ahí en el mismo Zoom. Sí, por eso, pero no veo. Sí. Sí, A vale. veces se escribe para no interrumpir, mejor. Listo, está bien. Aquí dejo el chat también entonces. Voy a dejarlo acá. Vale, muy bien. Sebastián por ahí también se reportó. Bien. Bueno, el resto de compañeros esperemos. Vale. Entonces, sigamos. Ahora vamos a hacer el análisis igual, pero cuando hacemos con un inductor. Vámonos para este lado. Mire cómo se ve el análisis, la diferencia con un inductor. Con la resistencia es muy sencillo, pero con el inductor es lo siguiente. Si tenemos en el dominio del tiempo, la corriente es en minúscula y va a ser de la forma I sub m coseno de omega t más phi. El voltaje va a ser B sub m coseno de omega t más phi, o lo que sea, pues lógicamente va a ser una forma sinusoidal, pero mire que el voltaje aquí en el dominio del tiempo sí que es bien complicado. ¿Por qué? Porque el voltaje que va a ser minúscula en el dominio del tiempo es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esto es lo que nos vuelve harto y aburridor al principio, que más de uno nos estaba como asustando, que yo no sé derivar, que yo no sé integrar. Acuérdese de esa expresión, el voltaje en un inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, mire, ¿qué fue lo que hicimos y logramos cuando cambiamos a la situación de cambiar los voltajes y la corriente por fasores? Resulta que encontramos esta cosa bien interesante, que si pasamos esto al dominio de la frecuencia, que es esto, ¿qué significa pasar un circuito al dominio de la frecuencia? Que la corriente ya no va a ser en función del tiempo, sino un fasor. ¿Cómo la paso? Coge simplemente. Ojo que todo debe estar en senos o en cosenos, como les guste. A mí me gustan más los cosenos, ya les dije, porque están por delante de los senos. Bueno, entonces, la corriente, usted lo que hace es coger la corriente máxima y le deja el ángulo, y ese es el fasor de la corriente. Al voltaje, ¿cómo hace para el fasor de voltaje? Voltaje máximo con su ángulo respectivo. La L sigue siendo la L, y eso vamos a ver ahora cómo es que pasamos esta L al dominio de la frecuencia. Pero mire lo que cambia. El voltaje fasorial ya en el dominio de la frecuencia ya se quita esa derivada, porque recuerden que lo que hace es que cuando yo derivo algo con respecto al tiempo, lo que hago es sencillamente multiplicarlo por JW y la L sigue. Por lo tanto va a ser igual a JWL por I. JWL por I. Entonces, esa es la forma en cómo se hace en el dominio del tiempo. Mire, en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia, se facilita porque se quitan las derivadas y se queda esto con una forma algebraica. ¿Y qué sucede? Pues simplemente es multiplicar la corriente, que es un fasor, un número complejo, lo multiplicamos por J omega L, que es otro número complejo. Tiene un punto en el quiz siguiente si alguien me dice qué es esta omega L. ¿Nadie? Bueno, nadie. Eso es, omega L es lo que dedujimos nosotros y le llamamos reactancia inductiva. Reactancia inductiva es el producto de omega por L, ¿sí? Reactancia inductiva. Entonces, miren, en un inductor,
aquí en un inductor lo que tenemos es lo siguiente. Esto es en el dominio del tiempo. Si usted tiene la corriente de un inductor y quiere encontrar el voltaje, lo que debe hacer es coger la corriente, que para nosotros la corriente del inductor es esta. Bueno, aquí está un pedazo y aquí está el otro pedazo. Si tenemos esta corriente por un inductor y lo quiere hacer en el dominio del tiempo, lo que debe hacer es derivar la corriente con respecto al tiempo y multiplicarla por L. Ya saben, si están en proceso de derivadas, pues ya saben que la derivada de coseno es menos seno. Y luego hago la derivada interna, eso es lo que se llama regla de la cadena, ya lo verán pues en su espacio académico de cálculo diferencial. Entonces me queda, ya no queda coseno, sino seno de omega t más phi, y luego de esto tenemos que el menos por la derivada de coseno, y el producto de omega, que es la derivada interna de esta función. Entonces me queda menos omega L y su M, todo esto. ¿Listo? Recuerde que la ecuación 9-10, pues eso es lo que estaba ahí arriba. Si usted lo que hago es que menos seno de A lo puedo formar como coseno de A más 90. Recuerden eso. Entonces al pasarlo, mire lo que encontramos. Encontramos esta situación. Y es que el voltaje nos queda en el dominio del tiempo. Si yo tengo esta corriente que vimos acá, si usted tiene por un inductor esta corriente, el voltaje va a ser igual a omega L por I sub M por coseno de omega T más phi más 90. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted convierte esto en el dominio fasorial, entonces va a encontrar lo siguiente. Mire, pasamos al cómo calculo el voltaje fasorial. Aquí lo calculamos. Mire, tenemos el fasor de corriente, que es este, pero más no... perdón, si usted quiere transformar esto al dominio fasorial es omega L, perdón, le voy a borrar esto que ya me está estorbando. Si quiere esta expresión pasarla al dominio fasorial, lo que hace es, ¿cuál es la amplitud? La amplitud es esta. La amplitud es esta. Omega y su L y su M, ¿sí? Y acá deja el ángulo. E elevado a la J, el ángulo es este. Entonces, aquí queda este mismo ángulo. Esto es pasarlo al dominio fasorial. Entonces, el voltaje fasorial va a ser igual a la amplitud máxima, que es omega L y su M, por E a la J, phi más 90. Yo lo que hago es pasarlo de esta manera, que queda como más bonito. O sea, separarlo aquí las dos J. Separo esto y resulta que esto es, mire que esto es el fasor de corriente. Esto es el fasor de corriente. Por lo tanto, mire, yo puedo, de esta expresión matemática, aquí puedo sacar el fasor de corriente. ¿Dónde está el fasor de corriente?